Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las leyendas más alucinantes y con más gancho de la historia. Es la historia de un rey misterioso, de un reino que parecía un paraíso, y de una esperanza tan pero tan fuerte que llegó a cambiar el mapa del mundo. A ver, a simple vista, parece que estas tres cosas no tienen nada que ver, ¿verdad? Uno es de la Biblia, el otro es pura historia medieval, y el último, pues de la mitología de toda la vida. Pero, ¿y si os digo que sí, que están todos conectados por una misma historia increíble? Pues sí, el Preste Juan, un nombre que hoy, la verdad, a la mayoría no nos dice nada. Pero ojo, durante siglos fue una auténtica obsesión para reyes, papas y exploradores. Fue, sin duda, el gran misterio de la Edad Media. Venga, para entender de dónde sale todo este lío, tenemos que empezar por una historia que nos suena mucho más, una que casi todos conocemos desde pequeños. A ver, la historia de los magos de Oriente es la base de todo. Y un detalle importante, en la Biblia no se les llama reyes, sino magoi, que venía a ser como sabios o sacerdotes de Persia. Eran hombres de ciencia, por así decirlo, que siguieron una estrella buscando a un nuevo rey. Quedémonos con esto, que es la clave. Eran sabios y venían de Oriente. Estas dos ideas son la semilla de todo lo que vino después. Vale, ahora pegamos un salto en el tiempo de más de 1000 años. Nos plantamos en el siglo XII. Europa está hasta arriba con las cruzadas y de repente, desde el este, empiezan a llegar rumores, susurros sobre un posible aliado cristiano superpoderoso. El contexto aquí es fundamental. A mediados del siglo XII, los reinos cruzados en Tierra Santa estaban pasándolo fatal, bajo una presión tremenda. Así que la noticia de un posible aliado cristiano en la retaguardia del enemigo era, vamos, justo lo que necesitaban oír. Y fue un cronista alemán, Otón de Frisinga, el primero en poner por escrito lo que hasta entonces era solo un chismorreo. Y aquí, ¡boom!, llega la conexión que lo cambia absolutamente todo. Otón escribe que este rey sacerdote de Oriente, un tal Juan, era descendiente directo de uno de los reyes magos. De repente, la leyenda tenía un linaje bíblico, lo que le daba una credibilidad brutal. Y por si fuera poco, se decía que su reino era nestoriano. ¿Y esto qué significa? Pues para los europeos era la explicación perfecta. Era una rama del cristianismo que en Occidente se consideraba herejía, pero que había sobrevivido en Asia. La idea de un imperio cristiano perdido por ahí de repente parecía hasta lógica. Lo que había empezado como un rumor esperanzador estaba a punto de convertirse en un hecho casi innegable, y todo por un documento que apareció como de la nada y que montó un revuelo tremendo en toda la cristiandad. Imaginaos la escena. Llega a las cortes de Europa una carta supuestamente del mismísimo Preste Juan. Y su principal destinatario era el Papa Alejandro III, una de las personas más influyentes del mundo, que además andaba en plena lucha de poder con el emperador. O sea que la carta no pudo llegar en un momento más oportuno. Y lo que contaba la carta era, bueno, era alucinante. Describía un reino que era prácticamente el cielo en la tierra, lleno de riquezas que no te podías ni imaginar y maravillas imposibles. Y entre todas esas promesas soltaba la bomba. La fuente de la juventud. Claro, hoy en día sabemos que era un fake como una catedral, una obra maestra de la propaganda de la época, pero en aquel momento la pregunta no era tanto si era real, sino si podía serlo. Y toda Europa estaba desesperada por creer que sí. Para entender por qué esta carta tuvo tantísimo impacto, tenemos que ponernos en la piel de la Europa del siglo XII. Y os adelanto que no era un lugar precisamente optimista. Es que el contraste entre la realidad y el mito era abismal. La realidad en Europa y en los Estados Cruzados era de guerra constante, de miedo, de problemas. Y en cambio, la carta del Preste Juan ofrecía un sueño, un aliado invencible, un reino cristiano perfecto y sobre todo la idea de que no estaban solos en su lucha. El punto clave es este. El Preste Juan llenaba un vacío psicológico y estratégico enorme. Era la personificación de la esperanza, en un momento en el que la esperanza brillaba por su ausencia. Era la prueba de que Dios, al final, no les había abandonado. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La leyenda del Preste Juan no se esfumó sin más. Todo lo contrario. Mutó, se adaptó y sus consecuencias duraron siglos, influyendo incluso en uno de los capítulos más importantes de la historia de la humanidad. Fijaos en cómo va evolucionando la idea. La famosa carta había colocado la fuente de la juventud en el mapa mental de los europeos, en algún lugar de las Indias. Siglos después, cuando los exploradores llegan a un continente nuevo, al que también llamaron las Indias, y escuchan leyendas locales sobre aguas que curan, la conexión les pareció obvia. Y así, un mito medieval se traslada a América e impulsa a exploradores como Ponce de León. Es que si lo piensas, es increíble. Una historia, muy probablemente inventada,
sobre un rey descendiente de los magos, acaba siendo uno de los motores que impulsaron la exploración del Nuevo Mundo. Esto demuestra el poder real que pueden tener las historias, cómo una leyenda puede literalmente cambiar el mundo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. La historia del Preste Juan nos enseña que las sociedades, sobre todo en momentos de crisis, necesitan creer en algo. Necesitan héroes, aliados secretos, soluciones casi mágicas. Así que la pregunta final es, ¿cuáles son nuestros Prestes Juanes de hoy? ¿Qué historias nos contamos para sobrellevar la incertidumbre? La respuesta, quizá, dice mucho sobre nosotros y la época que nos ha tocado vivir.